Bueno, compañeros, buenas tardes. En este video vamos a recordar lo que son los tipos de gráficos estadísticos. Entonces, ubíquense ustedes en el libro. Ya les digo entonces, en la página 33 del libro, ustedes van a encontrar un tema que se llama gráficos estadísticos. Entonces, ¿qué encontramos allí? Aquí encontramos tres tipos de gráficos estadísticos que vamos a manejar. Está el histograma de frecuencias y dice es una representación gráfica de una variable por medio de barras. Representación gráfica, escuche, de una variable por medio de barras, donde la altura de cada barra representa a la frecuencia de los valores representados. Aquí hay un ejemplo en donde podemos observar que dice compra de útiles. Y en la parte de abajo aparecen los, los útiles que se compraron, borradores, sacapuntas, lápices, bolígrafos, cuadernos, regla, compás, transportador. Y esto se llama el histograma de barras, o sea, la barra como tal. Pues aquí le decimos histogramas de frecuencias, ¿no? Esta sería nuestra gráfica de histograma de frecuencia. Entonces, cada barra es un histograma y esa barrita va hasta la altura de lo que es la frecuencia que estamos representando. Entonces, aquí encontramos lo siguiente, por ejemplo, que los cuadernos son los que más compraron, esos cuadernos se compraron 12, ¿sí? Es la cantidad que está mostrando acá. Nosotros tenemos que entender que las gráficas las tenemos que interpretar. Entonces, por ejemplo, compás, entonces el compás está aquí como por debajito del 2, yo diría entonces que a la mitad más o menos que un compás se compró, ¿sí? Uno, un compás se compró. Por simple sentido lógico, pues no se va a comprar medio compás, ni se va a comprar 3/4 de compás, es un número entero. Entonces diríamos se compró un compás. Transportadores también se compró un transportador. Miremos bolígrafos. Entonces miramos en la gráfica, miramos la variable bolígrafos y vemos hasta qué altura coge la barra y la altura que llega hasta el 4. Entonces ustedes pueden decir que se compraron 4 bolígrafos. Esto podría estar pensándose entonces por sentido común que estaríamos hablando de las ventas de un día en una papelería. Entonces podríamos estar pensando que las ventas de un día en una papelería, los útiles que se compraron fueron estos y en estas cantidades. La altura de la barra nos dice las cantidades. Listo. Eso en cuanto al histograma de frecuencias. En la parte de abajo ustedes van a encontrar otro tipo de gráfico. Nosotros lo conocemos como diagrama de torta. Mire que en el libro le dan este nombre, diagrama de pastel o gráfico circular. Bueno, el gráfico circular sí es muy nombrado. Entonces, ¿qué nos dice? Dice, es una gráfica estadística que se utiliza para representar porcentajes. Aquí yo quiero llamarle la atención a ustedes en lo siguiente. Las diferentes gráficas que existen en estadística es porque representan o unas porcentaje o otras representan frecuencias. Entonces, la gráfica de barras o el histograma de frecuencias, ¿sí? Es para representar frecuencias. Y nosotros vamos a utilizar el gráfico de torta para representar porcentajes. Ojo con eso. Entonces, des en cuenta nomás aquí en la presentación de esto, dice compra de útiles. Ah, miren una cosa tan interesante. Estaríamos retomando el ejemplo de la papelería. Ya visto desde el porcentaje, entonces podríamos decir que el 40% de los útiles vendidos en un día correspondían a cuadernos. Miren ustedes que este color azulito corresponde a este color azulito de acá. Entonces, aquí lo que nosotros utilizamos en las gráficas de tortas es un cuadro de convención. Nosotros le damos cuadro de convenciones. El cuadro de convenciones hace referencia a esta partecita de acá. Entonces, ese cuadro de convenciones para entender qué significa este grisecito, que este grisecito corresponde a este grisecito, la manera de interpretarlo, mire tan interesante, la manera de interpretar aquí la gráfica de torta. Se tiene que relacionar el color que está aquí hablando con el color dentro de la torta. Des en cuenta que este color que estamos analizando aquí del borradores corresponde a esta parte de acá y entonces estamos diciendo que son el 10%, o sea, el 10% de borradores, estaríamos diciendo. Entonces estaríamos diciendo que en un día se vendió el 10% de borradores. Analicemos este colorcito de acá. Este color
corresponde a este color, a bolígrafos. ¿Qué estaríamos entonces interpretando? Que el 13% de las ventas de un día en esa papelería fueron bolígrafos. Y así sucesivamente usted puede ir analizando cada uno de los aspectos de los colores dentro de la gráfica de torta y de esta forma interpretar, que es lo que nos interesa, ¿sí? Por ejemplo, transportadores, que es el color rojito, como rojito, marronjito, está acá. Este color de aquí como rojo, marrón. Entonces es el 3%. ¿Qué quiere decir? Que se compró, las ventas de ese día fueron, el 3% fueron en transportadores. Bien, sigamos en la parte de arriba. En esta parte de arriba ustedes van a encontrar otro tipo de gráfica estadística que se llama histograma. Así lo vamos a utilizar con esos nombres dentro de la cartilla, ¿no? El histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras. Des en cuenta que es parecido al histograma de frecuencias, hablamos en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia. Entonces, la superficie pues viene siendo esto. Yo quiero que ustedes analicen la siguiente situación. Comparando ese histograma con el histograma de frecuencias, pues el histograma de frecuencias como tal, en su base, miren cómo aquí encontramos, en este histograma de frecuencias utilizamos los nombres de los útiles. En cambio, en este histograma que estamos analizando, mire que la base ya son intervalos, de 80 a 90, de 90 a 100, de 100 a 110. Hay que entender lo siguiente, hay unos tipos de tablas de frecuencia que manejan intervalos y hay otros que no manejan intervalos, manejan números enteros. O hay un tipo de tablas que maneja son letras. Entonces, este histograma que estamos viendo acá es un histograma donde lo que nosotros hacemos es utilizar tablas que tienen intervalos. Ya miramos un ejemplo ahorita. Entonces, la idea, compañeros, es entender que el histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barra, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Ya entendemos el asunto es entender que la altura, en otras palabras, la altura de la barra llega hasta los valores representados. Eso es lo que quiere decir esto, que esa altura de esa barra tiene que llegar hasta los valores representados. Sirve para obtener una primera vista general o panorama de la distribución de la población o de la muestra. Entonces, pues, lo mismo que allí, prácticamente nosotros tenemos también una altura dada al valor de la frecuencia. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver un ejemplo en el computador. La idea es que este primer video nos dé un ejemplo en el computador, ya que ustedes están tan acercados hoy a la tecnología hoy en día. Y después vamos a hacer un ejemplo a mano alzada, escrita. Un ejemplo ya manual que hagamos. En el computador, ¿cómo nos quedaría? Y eso es lo que yo quiero que ustedes analicen lo siguiente. Entonces, permítanme un momentico, vámonos a Excel. Listo, estamos aquí en Excel. Entonces, en Excel, ¿qué vamos a encontrar? Yo voy a hablar de tres tipos de gráficas, de tres tipos de tablas. Entonces, aquí en la parte de abajo ustedes van a encontrar las hojitas. Entonces, la hojita 1. La hojita 1 es una tabla de frecuencias. Nosotros el año pasado estuvimos viendo tablas de frecuencias. Los compañeritos que llegaron este año al colegio, pues también dentro de los estándares está ver tablas de frecuencia en el grado séptimo. Yo me acuerdo que ustedes conmigo el año pasado estuvieron haciendo tablas de frecuencia y yo les decía a ustedes las frecuencias que vamos a utilizar son frecuencia absoluta, frecuencia relativa y el porcentaje. ¿Sí? Vamos a tener esas tres columnas por el momento, pero yo les soy sincero, la segunda parte de esta guía trae más columnas, porque en la segunda parte vamos a hablar de medidas de tendencia central y necesitamos construir más columnas. Por el momento, para trabajar la parte de gráficos estadísticos, vamos a trabajar con esas tres columnas que son las que ustedes trabajaron conmigo el año pasado. Entonces les voy a dar un ejemplo aquí para que entendamos y recordemos el tema de tablas de frecuencia, aunque no es el tema, porque ustedes se dieron cuenta que en el libro lo que hablan es de gráficos estadísticos, pero sí hay que entender una cosa. Una vez que usted recolecta datos, por ejemplo, hablemos de este ejercicio. Este ejercicio hace referencia a que en un día en un semáforo se tomaron el color de los vehículos que pasaban en ese semáforo, en un día. En ese día se vio que pasaron 20 vehículos. Los colores que cada vehículo tenía
se fueron apuntando, se fueron registrando. Entonces, el registro del primer vehículo fue negro, el segundo fue verde, el tercero fue azul, el cuarto fue rojo. Después apareció uno rojo, uno verde, uno azul, uno negro. Así sucesivamente, a medida que iban apareciendo, se iba tomando el dato del color del vehículo. Entonces, en el semáforo, en ese día, pasaron 20 vehículos. Pues podríamos estar pensando que es una calle donde no hay tanto tránsito, ¿sí? Podría estar pensando en eso. Y que los datos tomados de ese día fueron estos. Listo. Así como están esos datos registrados, en estadística los llamamos datos no agrupados. Pero cuando usted los tabula, yo me acuerdo que el año pasado hicimos una evaluación donde yo les entregaba los datos no agrupados y ustedes tenían que tabularlo. ¿Tabular qué es? Tabular es hacer la tabla de frecuencias. Y yo les explicaba a ustedes que las frecuencias que íbamos a trabajar era frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentaje. Recordemos cómo se construía la tabla de frecuencia. Entonces colocábamos la variable que íbamos a trabajar. Hagamos una cosa aquí, coloquemos esto para que nos combine y nos quede más bonitica aquí la tabla. Entonces digamos formato de celda, coloquemos alineación, coloquemos esto central para que nos suba y nos quede en el centro el color del vehículo. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros lo que hacíamos, para recordar, era que la primera columna era la variable que estábamos estudiando. ¿Qué variable estamos estudiando? ¿Qué es la variable? La variable es la característica de interés. ¿Cuál era la característica de interés en este estudio? Pues nada más que el color del vehículo. Por eso colocamos color del vehículo. Listo, entonces cuando coloquen la primera columna se coloca la variable de interés, en este caso el color del vehículo. Y vamos a colocar las categorías. ¿Qué son las categorías? Las categorías son todos los colores que tomaron, ¿sí? Todos los colores que se presentaron en los carros. Entonces se presentaron color negro, verde, azul y rojo. Vea, rojo, verde, azul, negro, se repiten. Negro, negro, rojo, verde. Entonces, son los posibles valores que toma la variable. Entonces, el vehículo tomó valor negro, el color rojo, el color verde y el azul. No tomó ni morado, ni tomó ni café, ni tomó que amarillo. Solamente se colocan los valores que tomaron la variable. Una vez que ustedes hayan hecho eso, listo, colocamos la primera columna. Vamos a contar cuántos vehículos hubo de color negro. Entonces, pues aquí no, yo les decía a ustedes el año pasado hay que contar cuántas veces se repite el color negro. Entonces aquí hay uno, vamos a resaltarlo para que lo entendamos. Aquí está el 1, negro aquí también. Aquí hay 2 negros. En esta columna acá hay 1. Entonces, total, ¿cuántos negros aparecían? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nosotros colocábamos aquí en la frecuencia absoluta las veces que se repite cada categoría. Escuche, aquí se habla de categoría y en la frecuencia absoluta las veces que se repite cada categoría. La categoría negro se repitió 5 veces. Miremos rojo. Entonces aquí está el rojo. Vamos a hacerle un color aquí al color rojo para que al carro, ¿no? El carro de color rojo. Aquí apareció otro carrito de color rojo. Aquí hay otro carrito de color rojo. Venga, miramos. Aquí aparecieron 3. Bueno, entonces, ¿cuántos carros de color rojo hubo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y eso es lo que colocamos en la frecuencia absoluta. Bien, total. En cada una de las categorías hay que contar cuántas veces se repitió. Entonces el verde se repitió 7 veces, el azul se repitió 2 veces. Listo, cuando tengamos ya, eso se llama el recuento. Cuando tengamos ya hecho el recuento, entonces hacemos la sumatoria y encontramos que hay 20 vehículos. El total de la frecuencia absoluta tiene que darme el total de los datos recolectados. Recuerden que en ese día se recolectaron 20 datos, pasaron 20 vehículos. La característica que me interesaba era el color del vehículo. Listo, estamos de acuerdo, 20 datos, 20 total acá, entonces no me faltó ninguno. Si usted le hubiera, si al sumar le hubiera dado 18 o 19, quiere decir que el recuento lo hizo mal, que le hizo falta algún color que no contó. Entonces toca volver a rectificar. Pero cuando usted mira que aquí hice 20 y aquí hice 20, el total igual al total de arriba, entonces se hizo bien el recuento y seguimos haciendo la tabla de frecuencia. La otra frecuencia que se hace es la frecuencia relativa. Recordemos cómo se hacía.
Yo les decía a ustedes el año pasado que lo que hay que hacer es que coger cada una de las frecuencias absolutas y dividirlo en el total de la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué hacíamos? Cogíamos esta frecuencia y lo dividíamos en este total. Entonces, si usted coge 5, vamos a hacerlo acá, compañeros, en esta fórmula. Igual, hagamos una fórmula acá. Igual, 5, o sea, esta celda dividido, vamos a colocarle el símbolo dividido, entre el total, 20. Yo le doy Enter y mire que me da 0.25, precisamente lo que tenemos acá. O sea que la frecuencia relativa es coger cada una de las frecuencias absolutas y dividirla en el total. Yo no sé si ustedes otra vez hagamos el ejercicio con el que sigue. Debo coger la frecuencia absoluta siguiente, o sea, el 6, esta de acá, y dividirla en el total, este de acá. Le doy Enter, le doy igual, mire, 0,3, o sea, 0, le agrego un 0 para que quede con otros dos decimales, 0,30, ¿sí? Y así sucesivamente, compañeros. Entonces, acuérdense, ¿de dónde sale 35, 0,35? De dividir 7 entre 20. ¿De dónde sale 0,10? De dividir 2 entre 20. Cuando ustedes hayan hecho esas divisiones, vamos a sumar, hacemos el total, sumamos, y acuérdense ustedes que la frecuencia relativa nos tiene que dar 1. Y ahí nos da 1. Listo. El año pasado ustedes hacían el ejercicio y se encontraban con que daba 0,98, 0,95. Yo les decía, déjenlo así porque pues es un descuadre que tenemos y después nos toca hacer ajustes. Más adelante les enseñaré cómo se hace el ajuste de la tabla de frecuencias. Esto llama una tabla de frecuencias, recordemos. Entonces, hay que entender una cosa, la estadística tiene 3 fases. La primera fase es la recolección de la información. Digamos que alguien estaba allá en la esquina, en el semáforo, y con una hojita comenzó a apuntar el color de los vehículos que iban pasando. Esa es la recolección de los datos. ¿Listo? Una vez que recolecte datos, hacemos la tabulación, o sea, la tabla de frecuencia, lo que estamos haciendo hasta el momento. ¿Listo? La última columna de esta tabla de frecuencia es el porcentaje. ¿De dónde sale el porcentaje? Pues cogemos la frecuencia relativa y la multiplicamos por 100. Entonces, si usted coge 0.25 y lo multiplica por 100, le da 25. Si usted coge 0.30 y lo multiplica por 100, le da 30. Si usted coge 0.35 y lo multiplica por 100, le da 35. Si usted coge 0,10 y lo multiplica por 100, le da 10. Entonces, sumando, el total del porcentaje tiene que darle el 100%. Esos son los ajustes que tenemos que tener en claro nosotros dentro de nuestras tablas de frecuencia. Que la frecuencia absoluta, el total de la frecuencia absoluta tiene que darme el total de datos que se registraron. Que la frecuencia relativa al sumarla me tiene que dar 1. Ni menos ni más de 1. Tiene que dar 1. Entonces se tiene que hacer ajustes cuando no pasa esto. Después les explico cómo se hacen esos ajustes. Y por último que el porcentaje me tiene que dar 100. Listo. Recordemos que existía, ahora sí, en lo que estábamos hablando. Entonces un momentico, vamos a recordar un momentico lo que discutíamos en el libro. Ya con este ejercicio, echemos una miradita de lo que nos decían en el libro. Entonces, ¿qué pasa en el libro? Hagamos la primera gráfica, el histograma de frecuencias. Entonces, este histograma de frecuencia dice que en la parte de abajo se coloca la categoría, ahora sí hablando ya en términos de la tabla de frecuencias, vamos a colocar las categorías y esta gráfica de histograma de frecuencias, pues es en las frecuencias. Usted por lo general lo utiliza en la frecuencia absoluta. Vamos a hacer una cosa, esta barra la vamos a utilizar en la frecuencia absoluta. Es la manera como representamos gráficamente la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cómo sería entonces para graficar? Para hacer la gráfica del histograma de frecuencias de nuestra frecuencia absoluta de ese ejemplo que estábamos haciendo en Excel. ¿Listo? Entonces miren algo tan interesante. Aquí en la parte de abajo viene la categoría y él va a representar la frecuencia absoluta. La altura de la barra va hasta el valor de la frecuencia absoluta. Por eso dice que la altura es el valor de la frecuencia, representa la frecuencia de los valores. Bueno, el valor de la frecuencia. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos otra vez al ejercicio de Excel y voy a enseñarles desde la tecnología cómo se haría la barra, el histograma de frecuencias, cómo sería el histograma de frecuencia, que es una representación de barras desde la tecnología, desde Excel, ¿sí? Pero la intención es en el siguiente video hacer un ejercicio manual, para que ustedes lo hagan manual. Deben entender ustedes que no todas las veces tiene uno el computador a la mano,
Por eso se tiene que, pero si usted tiene computador a la mano, mejor hágalo con computador. Pero si usted no tiene computador, pues entonces lo hace a la mano. Entonces es por eso importante que entendamos las dos metodologías que podemos utilizar. Entonces, ¿cómo quedaría el histograma de frecuencias en esta tabla de frecuencias que tenemos? Entonces, vea, una vez usted recolecte la información, hace la tabla, la tabulación de los datos. Y una vez que usted haga la tabulación, hace el análisis. Yo quería llamarle la atención en que la estadística tiene tres fases. Viene recolección de la información, tabulación de la información y el análisis de la información. ¿Cómo sería el análisis? El análisis es con la gráfica. Como hicimos ahorita, ustedes den cuenta que cuando estábamos analizando la gráfica yo les decía, uy, lo que más se vendió fue esto, lo que menos se vendió es esto. Hay que interpretar la gráfica. La gráfica nos permite interpretarla. Y esa interpretación ya es el análisis que hacemos de los datos. Entonces, entendiendo esto, yo lo que hago es marcar, sombreo con un clic sostenido, las categorías y los valores que tomó cada frecuencia absoluta. Me voy donde dice insertar y donde dice insertar, entonces me voy donde dice los gráficos recomendados. Entonces aquí tenemos, en esta opción de Excel tenemos gráficos que nosotros podemos utilizar. Entonces pues aquí aparece, si yo le doy aquí un clic aparecerá las barras, los diferentes gráficos que hay de barras acostados, ¿sí? Miren tan interesante, parándome en este, yo genero, mire cómo genero los diferentes tipos de barras. Mire este tan bonito que ya esto es en 2D, esto ya es tridimensional. Ya uno escoge o si quiere solamente así en D. Me gustó este tridimensional. ¿Listo? Entonces le hacemos un clic y lo escogemos. Miren ustedes cómo nos queda un histograma de frecuencias y estamos hablando de la frecuencia absoluta. Yo cogí, marqué la categoría y la frecuencia absoluta, le dije insertar. Recuerda que le dije insertar y dentro de insertar vinieron los gráficos. Ahora, ¿qué vamos a entender? Aquí viene un título del gráfico. Yo el año pasado les decía a ustedes, pila, los gráficos tienen un título, ¿sí? A las gráficas estadísticas hay que colocarle título. Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Pues entonces yo hago un clic aquí dentro del título, ya se deja editar. Entonces yo borro esto, lo voy a colocar en mayúscula sostenida. Entonces oprimo mayúscula sostenida y lo que voy a hacer es colocar color del vehículo. Listo. Ahora, a mí personalmente no me gusta ver estas rayas acá, pero me parecen muy bonitas por lo que muestra el 3D, entonces dejémoslas ahí. Color del vehículo. Ahora, voy a hacer otra cosa. Miren ustedes cómo aquí automáticamente el sistema colocó de 0 a 7, ¿sí? La escala va de 0 a 7 y por ejemplo el color negro va hasta el 5. Entonces, si ustedes notan, bueno, por lo que se ve el color la forma tridimensional, pues se mira ya como el cuadrado. Pero esto iría hasta el 5, ¿sí? Este rojo iría hasta el 7, más o menos como pegándole a la forma tridimensional, lo que están haciendo ahí. Pero pues muy sencillo, yo me paro, le hago un clic a la barra, le hago un clic derecho normal para escogerla. Le hago un clic izquierdo, ¿sí? Y le digo agregar etiqueta de datos. Al decirle agregar etiqueta de datos, al agregar etiqueta de datos, entonces usted va a encontrar que le aparecen los valores de la frecuencia absoluta. Mire tan interesante, el negro con el 5, que eso era lo que estaba diciendo la cartilla. La cartilla decía la altura de la barra es el valor de la frecuencia que estemos graficando. Les va a pedir un favor, la gráfica de histograma de frecuencia, la barra que estamos viendo, la utilizamos para la frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces, pues queda mal colocarla en el centro de la gráfica. Personalmente no me gusta verla así. Voy a marcarla, voy a escogerla y la voy a subir más bien acá para que se note en la parte de arriba, ¿sí? El valor que representa esa barra. Entonces, sencillo, lo subimos acá con un clic sostenido, los cogemos con un clic sostenido. Y entonces, ¿qué entendemos acá, compañeros? Aquí entendemos que color del vehículo. Ah, estamos hablando del color del vehículo. ¿Qué colores tenemos? Negro, rojo, verde y azul. ¿Listo? Ah, bueno. Y entonces, ¿con qué valores quedaron? Ah, mire, el negro con el 5, el rojo con el 6,
verde con 7 y azul con 2. Y entonces aquí hay un ejemplo, compañeritos, de lo que es un histograma de frecuencias desde la utilización de Excel, ¿sí? Si ustedes lo van a hacer manualmente, aprovecho y les comento, si lo vamos a hacer manualmente, pues usted tiene que hacer es lo mismo que hemos hecho, un gráfico de X y Y, haríamos un X y Y, y con ese X y Y pues colocamos en el X las categorías, escribiríamos negro, rojo, verde, ¿sí? Y haríamos una escala en el Y, una escala que tome hasta el número 7, ¿sí? Nosotros vimos escalas, la vimos, alcanzamos a ver en el salón escalas. Entonces usted escoge una escala, que cada cuadrito represente una unidad, o que cada 2 cuadritos una unidad, o que cada 3 cuadritos una unidad. Depende del espacio que usted tenga en la hoja. Si usted dice que cada 3 cuadritos es una unidad, usted debe entender que la escala llega hasta el número 7, ¿sí? El máximo número 7, hasta ahí tiene que llegar la escala. Si cada unidad es 3 cuadritos, pues necesita 7 por 3, 21 cuadritos. Cada 3 cuadritos marca 1, después otros 3 cuadritos 2, 3 cuadritos 3, 3 cuadritos 4 y así sucesivamente hasta que llegue a la escala 7. Y después, con una reglita bien organizada la cosa, su merced hace una barrita bien bonitica y la sube hasta el valor de la que toma la frecuencia. Eso es todo. Colorcitos y le queda bien bonita la gráfica. Acuerden que las gráficas tienen que tener un título, van los títulos en los ejes, ¿no? Aquí va el eje de las X con sus títulos, el título de la gráfica. Bueno, esto lo hace automáticamente Excel, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que sucede entonces con la otra gráfica que tenemos estadística. Vámonos al programa, a la cartilla. Y entonces, ¿de qué hablábamos acá? En la parte de abajo se hablaba del gráfico circular, ¿sí? Entonces, miren algo interesante, ese gráfico circular ya nos dijeron que era por porcentajes. Si es por porcentajes, entonces, compañeros, ya no vendría el caso de trabajarla con la frecuencia absoluta, sino con el porcentaje. Para eso tengo un segundo ejemplo, para que no nos confundamos. Yo aquí tengo una tabla de frecuencia ya también lista, montadita. Tengo esta tabla de frecuencia, habla del número de días que tomaron de vacaciones los empleados de una empresa durante el último año. Entonces, ¿qué se dice acá? Que 10 empleados no tomaron días, es decir, 0 días, es decir, no salieron a vacaciones. Que 6 empleados tomaron un día. Aquí es el número de días y la frecuencia absoluta, pues es la cantidad de veces que se repite esta categoría. Lo mismo que antes. Entonces hagan de cuenta que teníamos 50 empleados. A los 50 empleados se les registró la cantidad de días que tomaron de vacaciones. Entonces encontraron lo siguiente: 9 empleados tomaron 4 días, por ejemplo, 3 empleados tomaron 5 días. Hicimos la frecuencia absoluta, después se hizo la frecuencia relativa. Acuérdense que la frecuencia relativa es que cada una de las frecuencias absolutas se divide por el total de la frecuencia absoluta y nos va dando aquí un decimal que es la frecuencia relativa. Después esto lo tomamos y lo multiplicamos por 100 y nos está dando el porcentaje. Listo. Recordemos que el diagrama circular es para representar porcentaje. Entonces, por simple lógica, estaríamos trabajando con esta columna, ¿sí? Y con esta categoría. ¿Listo? En el entendido que estamos hablando de 6 días, 2 días, estaríamos hablando de la cantidad de días cuando estemos trabajando en nuestra gráfica. Entonces, ¿cómo haríamos? A mí se me ocurre que podríamos hacer. Venga a ver si ocultamos estas, clic derecho, ocultar, y dejamos solamente las columnas que nos interesan, las marcamos, como hicimos en antes, lo mismo, el mismo procedimiento, marcamos los datos que nos interesa graficar, que es el número de días y el porcentaje, y nos vamos a insertar, ¿listo? Y nos vamos a gráfico, ¿listo? Aquí hay gráfico, mira, aquí está el gráfico de barras y aquí está el gráfico de tortas. Entonces, al hacerle un clic aquí, pues ya me está apareciendo, mire ustedes, automáticamente aparece automáticamente, ¿sí? Démosle un clic acá, a este de acá, y ya escogimos el gráfico. Algo interesante, mire, de una vez hizo la partición, hizo la partición, pero ¿cómo sería esto manualmente? Aquí hay un procedimiento matemático que hay que hacer para sacar los sectores circulares. Esto se conoce con el nombre de sectores circulares. Entonces aquí yo tengo un sector circular verde,
tengo otro sector circular que es este de acá azulito, tengo este grisecito, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sectores circulares. Cada sector, pues porque como cada uno representa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí tendríamos 7, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay algo que nos falta. Ah, pues como este es el 0, este es el 0, no nos lo tomó. No nos mostró ese 0. 20%, por eso es que no lo mostró, no lo tomó. 0 días, para él 0 días representó un número sin valor, pero para nosotros sí representa esto harto, no es que es una cantidad de días, número de días. Vea, pues podríamos arreglarlo, venga, ¿qué tal si yo coloco aquí 0 en letra 0, 1, 2, 3, 4. Mire cómo, y esto sirve también de ejemplo para que vean cómo va cambiando en tiempo real la gráfica. 4. Y mire algo que está pasando dentro de ella. Dentro de ella nos está perdiendo el cuadro de convenciones. ¿Se acuerdan que yo les hablaba del cuadro de convenciones? Venga, arreglémosla para que no muestre ese error. Entonces coloquemos 5. Coloquémoslo en letra para que ustedes vean la diferencia. Y 6. Listo. Y se nos perdió porque nos perdieron los datos que tenía en cuanto a valores. Hagamos una cosa. Marquemos aquí, démosle borrar. No importa, compañeros. De eso se trata de aprender. Entonces, marquemos acá. Digámosle que vamos a insertar este tipo de gráfico. Y mira algo tan interesante. Y aquí me aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 sectores circulares. Y aquí yo tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 categorías dentro de la variable número de días. Veo que en Excel hay ese problemita. En Excel veo, no sabía realmente que existiera este problemita del 0 dentro de Excel. Pero pues de eso se trata. Se trata de ver qué limitantes tenga. Miren ustedes ya las limitantes de la tecnología. Ahora son limitantes como todo en la tecnología. Pero interesante entender eso, ¿no? Entender de que tiene que haber los mismos sectores que tenemos aquí en categorías. Y pues nada, compañeros, entonces colocamos un clic sobre el título del gráfico, borramos y como estamos hablando del número de días de vacaciones, pues colocamos número, entonces cantidad de días, o bueno, coloquemos días de vacaciones. Cada uno mira a ver cómo le coloca su título a la gráfica, pero que sea un título entendible, que es lo que necesitamos. Y pues nada, yo coloqué días de vacaciones y aquí me aparecen las categorías 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cada colorcito con su cuadro de convención. Aquí lo que me faltaría es agregar como los valores, ¿no? Entonces yo le doy un clic derecho y le decimos agregar etiqueta de datos. Y entonces pues aquí hay algo que tampoco, pues nosotros entendemos que es el porcentaje, ¿no? Porque aquí sabemos que esto representa el porcentaje, ¿sí? Como tal representa el porcentaje, esto representaría el porcentaje. 24, 12, 26. Ese sería nuestro porcentaje. Aquí estaría, pero des en cuenta que en el libro nos aparecía como porcentaje, ¿cierto? Aquí no nos está representando porcentaje. Vuelvo y digo, es la configuración dentro de la tecnología. Si yo coloco acá, marco, clic derecho, formato de celda, y le colocamos para que ustedes vean porcentaje, aquí donde dice números, no le dejemos números, sino coloquemos los porcentajes. Se me van a variar allá, pero ya lo arreglamos. Entonces llego porcentaje y lo coloco sin posiciones decimales, sin decimales, que quede entero. Le vamos a aceptar. Mira lo que me pasó, claro, aquí se me volvió esto 2000 y algo porque esos números no eran porcentajes. Como porcentajes decíamos 20, 12, 24, 18, 18, esto era 6 y 20. Ya me perdieron los datos. Aquí era 20, 12, 18, 6 y 20. Entonces,
Hacemos una cosa. Vamos a deshacer acá. Y vamos a colocarle, sumando esto nos da, si nos da 100. Entonces vamos a copiarlos acá, más bien para tenerlos aquí al lado, pegar. ¿Sabe por qué? Porque no están pegando como valores. Toca decirle pegado especial. Entonces al inicio le decimos pegado especial acá, coloquémoslo acá. Digámosles que lo pegue como valores y le vamos a aceptar porque me lo está pegando como fórmula. Y aquí hagamos una pequeña cosa, borramos esto y configuremos la celda para que reciba formato de celda, para que reciba porcentaje sin decimales, 0 decimales, y la vamos a aceptar. Y aquí nosotros tenemos que al colocarle 20, él ya me coloca el símbolo de porcentaje: 20, 12, 24, 18, 18, aquí tenemos 6 y aquí tenemos 2. Ahora sí me dio el 100%. Y esto también debe ser aquí en porcentaje. Formato de celda, decimos porcentaje sin decimales, le vamos a aceptar. Bueno, ahí se mira el 100%, que era lo que se miraba. Entonces, mire, compañeros, como si yo formateo la celda, pues yo la formateo a porcentaje y él automáticamente le coloca el símbolo de porcentaje, que era lo que estábamos viendo allá en la cartilla. Y así, entonces nos queda la gráfica de torta, gráfica de pastel, dice allí en el libro, o gráfico circular, ¿sí? Pero pues eso lo hizo automáticamente el sistema. Borremos esta parte de acá que no nos interesa, ¿sí? Era para que no nos perdieran los datos. Entonces, este es el ejemplo de cómo utilizamos un gráfico circular. ¿Qué me interesa? Me interesa que usted sepa interpretarlo. Acuerde que la interpretación de un gráfico circular va con el cuadro de convenciones. Entonces, si usted ve aquí el verdecito dice 5, pues estoy hablando de días de vacaciones, o sea, 5 días. ¿Y qué porcentaje es? Mire que es como más exigente la interpretación de esta gráfica, ¿no? Porque ya me toca asociar color y el porcentaje, entendiendo qué es el color. El color representa 5, entendiendo con el nombre de la gráfica. 5 días de vacaciones. ¿Qué porcentaje fue? El 6%. Entonces, ¿yo qué le diría si esto fuera un reporte a un gerente? Yo diría que el más grande, uno siempre analiza, y ese es el análisis que hace, lo que tiene que ver con la recolección de datos, la tabulación y el análisis. El análisis se puede hacer desde la gráfica. Mire, si usted grafica acá, usted ya puede decir que el 24% de los empleados que salieron a vacaciones se tomaron, entonces miremos ese colorcito, 2 días de vacaciones, ¿sí? O sea que lo que más se toman de días de vacaciones, como máximo se toman 2 días de vacaciones, ¿listo? Y lo mínimo que se toma, uno mira es el máximo y el mínimo, son 2 acá, y este 2 corresponde, ese color corresponde es a este de acá, el, no, acá, el 2%, ¿sí? Y el 2% se toman 6 días de vacaciones, este color de acá. Hay que mirar es eso. Ahí es que mirar es el color, sí, tocaría mirar un poquito, yo como ni con gafas, compañeros. Ahí lo voy contando. Pero ustedes que están jovencitos sí miran aquí los colores, ¿sí? Y con base en los colores miran el cuadro de convención y con base en el cuadro de convención ustedes van mirando qué porcentaje hay en cada uno de ellos. Allá en la cartilla tenemos que resolver unos, como siempre, un tallercito. Entonces yo les voy a dejar dentro de la cartilla. Sí se necesita que la cartilla tenga colores. Los que de pronto manejan fotocopias de la cartilla van a tener que buscar la manera con algún compañerito que les regale fotos de la cartilla, porque las gráficas manejan colores. Por lo menos aquí, si yo no manejara el color acá, yo cómo hago para saber en tonos de grises, quedo más perdido. Si así nomás con los colores no se identifica bien. Bueno, hablábamos de una última gráfica ya para terminar el videito. Entonces hay que entender que había otra gráfica que se llamaba histograma. Yo les hacía a ustedes ver cómo la base de estas barras era un intervalo. Entonces, hay un tipo de gráfica, un tipo de tabla, perdón, que manejamos que se llama tabla tipo 2. Es cuando nosotros manejamos intervalos. Cuando se manejan intervalos dentro de una tabla de frecuencia. Cuando el valor que usted va a recolectar, cuando usted recolecta datos que tienen decimales. Si usted recolecta datos que tienen decimales, usted está obligado a trabajar con una tabla tipo 2 y la tabla tipo 2 tiene intervalos.
Un ejemplo de ello, por ejemplo, en una fábrica se construyen tornillos y se quiere medir el diámetro de los tornillos. Y usted va a encontrar que eso le bota decimales. Alguien que mida con un instrumento va a encontrar que eso le bota dos decimales milésimas. Entonces, digamos que le da 0,17 centímetros, le va a dar 0,08, 0,05, le permite decimales. Entonces, imagine que cuando permiten decimales, tenemos que hacer una tabla con intervalos. ¿Cómo sería el asunto ahí? Entonces, miremos un ejemplo de tablas con intervalos para hacer este histograma de frecuencia. Entonces, este histograma para trabajar el histograma como tal. Sí, hay histograma de frecuencia, aunque yo no estoy de acuerdo con ese nombre. Este de acá no debería llamarse histograma, confunde, man. Aquí debería ser diagrama de barras, ¿sí? Y realmente el nombre que nosotros manejamos en estadística, histograma, es para cuando la base es un intervalo. Entonces pasémonos a Excel. Yo tengo un ejemplo 3 que tengo acá. Miren ustedes esta tabla de frecuencia. Aquí hablamos del número de días, pero lo estaríamos hablando dentro de un intervalo. Bueno, realmente eso es un criterio que cada investigador, usted como investigador estadístico, determina si quiere trabajarlo como un intervalo o si quiere trabajarlo como un valor puntual. Personalmente yo lo hago con un valor puntual. El número de días realmente no tiene sentido colocarlo por intervalo, porque vuelvo y digo que los intervalos son para valores decimales. Ustedes saben que el número de días es un valor entero, no permite decimales. Usted no se va a vacaciones un día, 1.8 días. Usted no se va a vacaciones un día y un ratico, ¿no? Usted toma los días enteros. Me voy 3 días, me voy 4 días de vacaciones. Uno no se va de vacaciones un día y unas horitas del otro día. No, uno completa sus días de vacaciones. Pero este investigador tuvo a bien hacerlo a través de la tabla de frecuencia que utiliza intervalos. Listo, bueno, respetable, cada uno con su criterio. Entonces, hizo la estadística, recolectó cuántos empleados tuvieron entre 0 y 2 días. 10 empleados tuvieron entre 0 y 2 días. 6 empleados tomaron entre 2 y 4 días. 12 empleados tomaron entre 4 y 6 días. Eso quiere decir eso. Así es como se interpreta. Si vamos a hacer el histograma, pues este con la frecuencia precisamente, otra vez de nuevo, tomamos con un clic sostenido la columna de los números de días y la frecuencia absoluta. Igual, insertar, nos vamos a la gráfica y utilizamos la gráfica de histograma, ¿sí? Miremos cómo nos queda. Entonces, pues tomemos esta, listo. Miren cómo queda la base ya con el intervalo. ¿Listo? Entonces, pues nada, cambiamos el título acá. Ojo que el título tiene que ser algo entendible. Entonces decimos cantidad de días de vacaciones, mayúscula. Días de vacaciones. Listo. Mire que esta que dejé aquí ya no es en 3D. ¿Sí ven? Y aquí sí se nota bien cómo pega esta hasta aquí arriba hasta el 12. Cómo esta barra sube hasta el 10. ¿Qué quiere decir esto? Este es el número de empleados, la cantidad de empleados, y esto es el número de días. Entonces interpretaríamos que 10 empleados se tomaron entre 0 y 2 días. Lo que estamos diciendo acá, 10 empleados entre 0 y 2 días. Aquí diríamos que 6 empleados entre 2 y 4 días. ¿Sí? Entonces démosle un clic aquí, escojamos la barra, clic derecho, le decimos agregar datos y ahí nos bota los datos arriba. Yo personalmente le quito con un clic en la línea, le hago un clic aquí a esta línea de acá y le digo borrar, suprimir. Y me parece que es mucho mejor así. A mí personalmente me gustan así las gráficas. Entonces, pues nada, mire esta gráfica, ya uno se da cuenta del dato mayor y el dato menor. Entonces uno dice, 2 empleados se tomaron entre 4 y 6 días. Y aquí uno dice, un empleado se tomó entre 12 y 14 días. Casi la gente no sale de vacaciones en esta empresa. Diríamos que es una empresa muy exigente, no hay casi vacaciones. Entonces, echemos una última miradita para ponernos de acuerdo. Histograma de frecuencias para las frecuencias absolutas. Diagrama circular para porcentaje. Y el histograma para las tablas de frecuencia tipo 2 que manejan intervalos. Y así sería, compañeritos, entonces el ejercicio. Hasta aquí vendría entonces el videito. Después hacemos el videito donde estemos haciendo esto manualmente. ¿Listo? Muchas gracias, muy amables.